Japón es una cultura que le debe todo al agua. Así como el japonés encuentra en el agua un principio, yo encuentro en el agua un origen y una conexión. Y fue durante estos Juegos Olímpicos Tokio 2020 en los que fui invitado por el equipo de los protagonistas de TV Azteca a hacer un comparativo entre las especies de animales que tanto me apasionan y los más grandes atletas de todos los tiempos. Compartí mi experiencia interactuando como buzo y fotógrafo de vida salvaje, contando la historia que hay detrás de cada una de mis fotografías. Son los aprendizajes que me han dejado a mí el mar, y en este caso el tiburón martillo, es que no nos dejemos influir por las apariencias, ¿no? Las apariencias... Es que no te creo que no sea feroz. Dimos un repaso por la historia de los más grandes en el deporte y encontramos similitudes virtuosas con algunos de los más majestuosos animales que habitan en los mares de Japón. De verdad, gracias a mis compañeros de Azteca Deportes por la oportunidad de hacer que por medio de exploración a fondo diéramos voz a tantas de estas especies que varias de ellas piden a gritos ser salvadas de la extinción. Son dinosaurios modernos y aparte son animales increíbles. Mira, tengo una larga historia con este diente que se las voy a presentar ahorita. ¿Te lo clavaron? Pues casi. ¿Qué nos traes hoy? Pues hoy les traigo pura elegancia. Ah, caray, como la de Francia. Así como el señor Martinoli. Claro. Caray. Después de todas las trabas y dificultades, los cambios de planes por la pandemia y las adaptaciones, el estar ahí parado junto a estos grandes personajes de la televisión, compartiendo lo que tanto amo, fue una bendición enorme. Para mí, Gerardo del Villar es uno de los grandes documentalistas de nuestro tiempo, un apasionado de la naturaleza, de los mares, un defensor de los mares y de las especies marinas, un tipo que logró fusionar animales fantásticos, animales que nos impresionan, que nos sacuden, con deportistas de altísimo rendimiento. Fue una cápsula, me parece, visualmente muy agradable, porque aparte él nos permite, ¿no?, verlo con los cocodrilos, con los tiburones, con las ballenas, ¿no?, con las mantarrayas, y de pronto entiende y empata, ¿no?, una relación filosófica poderosa de vida con atletas de altísimo rendimiento, medallistas olímpicos. Siempre es enriquecedor tener una persona tan cercana, tan fácil de expresión para poder decirnos y explicarnos de viva voz lo que ha pasado con los animales, en este caso con la vida marina, que él ha tenido la oportunidad de compartir. Haber interactuado con nuestro queridísimo Gerardo de Villar fue una experiencia maravillosa, una experiencia muy agradable, muy enriquecedora, un tipo sumamente profesional, conocedor, alguien que se ha entregado de cuerpo y alma a los mares. Exploración a fondo fue sin duda una experiencia en mi vida que me hizo reafirmar la creencia de que se puede celebrar la humanidad con el resto de las especies que habitan en el planeta, sin dejar de ser humanos. Siempre podemos llegar a fondo explorando nuestra empatía con las diferentes especies. Soy Gerardo del Villar y solamente me queda darte las gracias por acompañarme en esta aventura llamada Exploración a Fondo. Hemos llegado al final de este videoblog y agradecimiento, espero que te haya gustado y te invito a que le des clic en la campanita y te suscribas a mi canal. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.